Buenos días, somos del grupo 401 y venimos a presentarles la etapa 1 de literatura, empezando con el concepto de la literatura. La literatura se puede definir como todo aquello que está escrito, pero sin embargo, esto se trata principalmente del arte en crear objetos, en crear obras. De estas pueden ser de ficción o de cualquier manera que sea escrito por lenguaje y use de una manera estética. Funciones y propósitos. El propósito y la función de la literatura resalta en que, como toda creación humana, cumplir con funciones específicas relacionadas con nuestras emociones, nuestro desarrollo personal y nuestra integración a la sociedad y más que nada al conocimiento humano a través de la comunidad verbal. Función comunicativa. La literatura cumple una función comunicativa, en tanto que un emisor utiliza el código a través de un canal de comunicación para enviar un mensaje. Un receptor en determinado contexto. Aquí podemos ver que el emisor sería el autor, el canal es el libro, el código es la lengua escrita, el contexto es la ficción y el mensaje es la obra literaria, y pues el receptor es el lector. Función poética. La literatura transmite afectos, sentimientos, emociones. Asimismo, el lector puede evadirse a mundos imaginarios. También existe la función social, que por este medio de la literatura se transmiten valores, conocimientos e ideas propios de una sociedad específica. Y de la función poética se derivan tres más, que es la poética, que es una expresión de sentimientos y emociones. Después está la narrativa, que es cuando el autor interpreta su mundo y lo comunica a través de un narrador. Y por último está la dramática, que representa una experiencia mediante el diálogo, valiéndose de un código verbal y extraverbal. Después están los medios de expresión literaria. Los medios de expresión literaria son principalmente el verso y la prosa. La mayoría de los textos fueron escritos en verso y a partir del Renacimiento se crearon nuevas manifestaciones literarias y comenzó a usarse la prosa en novelas modernas y cuentos. Después está el verso. El verso es cada una de las líneas que se compone un poema. En sus inicios, la poesía cumplía necesariamente con ciertos requisitos, como tener determinado el número de sílabas, que viene siendo la métrica, rima, acentuación y una cantidad específica de versos agrupados de determinada manera y clasificarlos según sus estrofas, en sonetos, redondillas, coplas, etc. Luego está la prosa. El lenguaje que utiliza la comunidad a la que desea reflejar el autor en su obra. Puede ser poética o narrativa, y el narrador puede ser extradigético, que viene siendo omnisciente, significando que aunque esté ausente, sabe todo lo que los personajes. Está en tercera persona. Y también puede ser intradigético. Forma parte de la historia y es narrado como protagonista, primera o tercera persona. Bueno, ahora siguen los textos literarios. Los textos literarios tienen un carácter ficcional, o sea, quiere decir que se basa en la imaginación. Sin embargo, esa imaginación es parte de la realidad del autor, quien hace personajes o situaciones, hechos, lugares para tener un propósito creativo. Estos textos tienen un lenguaje literario que utiliza palabras poco comunes o cosas diferentes al uso cotidiano. Y aquí tenemos algunos tipos de lenguajes literarios. La anáfora, que es la repetición de una palabra al inicio de cada oración. La antítesis, que consiste en contraponer una frase con otra. La elipsis, que es la omisión de un elemento en una frase, porque ya se sabe el significado, ¿no? El hiperbatón, que es la alteración del orden normal de una oración. El hipérbole, que es la exageración de algo o minimizarlo demasiado. La metáfora, que es una expresión de relación o semejanza. Y la paradoja, que es reunir dos ideas que aparentan contradecirse. Las principales formas de expresión literaria son tres. Es narrar, que es relatar pues hechos
que pasan, imaginarios que transcurren en un espacio, pues en el ambiente, los cuentos, la descripción, que es la enunciación de las características de los personajes, el lugar, todo lo que conforma el cuento, el diálogo, que es el intercambio verbal de los personajes. Y para el diálogo existen dos tipos, que es el diálogo directo, que es tal cual lo dicen los personajes, y el diálogo indirecto, que lo dice normalmente un narrador y se usa por medio de la conjunción que. Ahora, los principales géneros literarios son cuatro. El lírico expresa sentimientos y emociones del autor. El narrativo relata hechos reales o imaginarios. El dramático, situación que se representa frente a un público, y el género didáctico, que busca transmitir una moral o una enseñanza. Y por último, la literatura emergente y las redes sociales. La literatura emergente es toda la nueva literatura que viene después de finales del siglo XX y continúa ahorita en el siglo XXI. Bueno, y por último, ¿cuál es el papel de la literatura en la sociedad? Bueno, se sabe que por medio de la literatura se transmiten valores sociales, formas de pensar, conocimientos, ideas propias de la sociedad y la época en que se produce la obra, desde la perspectiva personal del autor. Proyecto de hombre y sociedad. Bueno, es muy probable que en sus inicios la literatura cumpliera con la función de cohesionar socialmente a los individuos, dándoles una identidad de grupo que era necesaria para la supervivencia de la tribu. Y pues bueno, con el tiempo se han presentado varias diversas funciones. En la antigüedad, el control social del comportamiento a través de mitos, leyendas y narraciones didácticas. También está la identidad tribal mediante relatos fundacionales y heroicos. La expresión religiosa con la finalidad de brindar apoyo espiritual y moral. El desarrollo social al ser un instrumento crítico de las sociedades prevalecientes. En la Edad Media está el control moral, educar, cuando nacen los primeros textos didácticos de consulta y de divulgación del conocimiento. Informar a través de edictos y canciones de juglares que llevaban las noticias versificadas de los acontecimientos más recientes. Y por último, la edad moderna y contemporánea permite al ser humano imaginar mundos paralelos ideales, hace que tanto el lector como el autor adquieran el compromiso social de difundir ideas de justicia y valores sociales aceptables y aún deseables, invita a la reflexión de un tema en particular, lo cual impulsa el desarrollo personal del lector, difunde conocimientos de diversa índole y proporciona placer estético al ser una obra artística, la cual transmite emociones y sentimientos. Movimientos literarios. Los movimientos literarios se caracterizan por varias cosas, las cuales son marcar tendencias en el desarrollo de la literatura, negar a los movimientos precedentes y a veces reivindicar otros o retomar elementos de aquellos que deja atrás. También responde a necesidades tanto sociales como estéticas, pues cada época tiene sus problemáticas particulares y agrupa a escritores afines, ya sea ideológicamente en sentido estético, según propósitos y formación personal. Y bueno, algunos de los movimientos literarios más importantes es el Renacimiento, lo cual es la primera corriente literaria y artística en general. El Barroco, lo cual es un lenguaje sobrecargado, uso de neologismos y exceso de figuras retóricas, al grado de ser difícil su comprensión lectora de vez en cuando. El neoclasismo e ilustración, lo cual surge de la literatura didáctica como tal y se da prioridad a la razón. El romanticismo, que se buscó la idealización, la añoranza por el pasado y la estética de la antigüedad. El realismo, el cual reprodujo fielmente la realidad social y los caracteres del individuo. El naturalismo, que es derivado del realismo, y pues se consideraba que la realidad del individuo respondía a su herencia social y económica. El modernismo, el cual fue el primer movimiento de la literatura independiente en América Latina. Las vanguardias, lo cual fue un movimiento heterogéneo de renovación literaria. Y por último, el realismo mágico, el cual incluyó elementos fantásticos y de tradición cultural en la narrativa hispanoamericana, como si de algo cotidiano se tratara. Y bueno, ya por último,
tenemos el posmodernismo, y pues la literatura posmoderna es un movimiento cultural mundial que comenzó hacia la década de 1970 y continúa vigente. Muchas gracias.